Muy buenas tardes. Gracias, mis hermanos, por liderarnos en adoración al Señor. Vamos a continuar como equipo, dejando ahora que el texto nos permita reaccionar en adoración también. Quiero darle la bienvenida a todos. Si usted nos está visitando por primera vez, primero quiero darle las gracias por estar aquí. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. También si están allá en casa y se están conectando por primera vez, les damos la bienvenida, les doy la bienvenida. Al resto de la familia, aquí o allá, de verdad que gracias una vez más por estar con nosotros. Voy a pedirles, por favor, si podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Génesis. Allí vamos a ver al Dios fiel, al Dios rescatador. Dios Padre es un Dios fiel y rescatador. Vamos a ver un rescatador fiel en esta historia sobre el diluvio. Y les voy a seguir leyendo del capítulo 8, versículo 1. ¿Están allí? Muy bien. Entonces, y dice así. Génesis 8:1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron. Y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra. Y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él mismo había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de la tierra todavía. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días más y envió de nuevo la paloma, pero ésta ya no volvió. Versículo 13. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día 1 del mes, se secaron las aguas sobre toda la tierra. Entonces Noé le quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé: Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados, todo reptil que se arrastre sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, para que sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias y todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Versículo 20. Entonces Noé salió y edificó un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar.
El Señor percibió este holocausto como aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más voy a volver a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, y nunca más voy a volver a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra pertenezca, la siembra, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Esta es la palabra de Dios y vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Padre, venimos a ti, Señor, con un corazón necesitado, un corazón que necesita de ti. Lo sepamos o no, lo tengamos consciente o no, la realidad, Señor, es que te necesitamos, dependemos de ti. En esta mañana te pedimos con humildad, uses las verdades en tu palabra, la historia completa, Padre, para que podamos ser animados y exhortados a vivir para tu gloria y de manera dependiente. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. Este texto presenta a Dios como un rescatador fiel. Piensen en esas dos palabras, rescatador fiel. Hace mucho tiempo pensé en segundos, en microsegundos, pude pensar: mi vida depende de Dios solamente. Estaba como a los 21, 22 años, una familia muy amada, cercana, me invitó a ser parte de una regata. Eso es una competencia de veleros en uno de los golfos principales, de hecho el golfo principal en Costa Rica, que se llama el Golfo de Nicoya. Las aguas son no calmas en ese lugar, en el golfo, y allí era la regata, la competencia. Y un velero, normalmente hay de muchos tipos, pero este era uno antiguo de madera. No se esperaba que ganara porque era de madera, pesado, y tenía una gran vela y una vela chiquita al frente. Yo estaba a cargo de la vela chiquita. El capitán estaba a cargo de la mayor y de la dirección, y sus hijas y sus hijos también ayudaban. Entonces era el capitán en el velero, su familia y yo ayudando en el frente. Cuando él hacía un giro, a mí me tocaba desenrollar la chiquita para que él hiciera el giro, y cuando él quería volver a tomar otra posición, me tocaba volver a enderezar la vela pequeña frontal para que todo pasara. Como íbamos por radios y por GPS, uno se podría enterar de en qué lugar íbamos. Había catamaranes, había de todo, había botes súper modernos, y nosotros éramos como en la pieza de museo. Ese bote de él le había dado la vuelta al mundo con un dueño anterior. Bote de madera, mástil de madera. Bueno, ahí estamos, y como a las 2 horas de estar pasando una boya o la otra, el capitán nos dice: vamos de segundo lugar. Ustedes saben, entre 30, 40 botes de aluminio o de fibra de vidrio, y este de madera de segundo lugar. Y yo la extendía y la volvía y hacía mi trabajo. De pronto, me acuerdo que hicimos una curva para hacer una boya, y yo vi que ese bote se hizo totalmente de lado para hacer la curva, ¿verdad? Y veíamos cómo usted sentía cómo todo temblaba, y de pronto, como yo estoy al frente, de pronto lo que escucho es un gran golpe, un enorme golpe, ¿verdad? Y cuando veo, lo que me caen eran como un montón de basura que le cae uno encima. No me rompió, no me dolió, pero aquello hizo así. Y cuando veo, nada más veo el mástil caer. El mástil, el grueso de ese mástil era como posiblemente esto, tal vez unos 70 centímetros, unas 40, 50 pulgadas, y él reventó, se dio. Entonces el mástil cae, la vela cae al mar, y el agua empieza a llenar la vela, y ustedes pueden ver cómo la vela empieza a hundirse, el agua empieza a llenarla, y el barco empieza ¿qué?
a moverse completamente fuera de nivel. Entonces el capitán reacciona, don Daniel, que ahora está en la presencia del Señor, un creyente fuerte, una de las personas que primero me dio testimonio sobre Cristo. Y me acuerdo que don Daniel viene con una cuchilla y me dice: usted es buzo, tírese a cortar las velas de ese lado, yo me tiro del otro, las cortamos y el barco no se hunde. Si usted no la corta, nos hundimos. Yo solo escuché, así como ustedes están calladitos, así me quedé yo. Y lo único que repetí en mi mente es: usted es buzo y usted tiene que tirarse e ir a cortar la vela. Eso fue lo único que se me quedó, lo que él dijo. Y yo me tiré. Y la vela podía estar como de aquí, la línea que tenía que cortar, como de aquí a donde está Chuy, allá en la esquina. Y entonces yo empecé a nadar, y a nadar, y a nadar, y la distancia seguía igual. Y yo nadaba y nadaba con toda mi fuerza, y la distancia seguía igual. Y de pronto yo pensé: ¿a dónde estoy? Yo no estoy en una piscina. Y yo sentía como las olas me pegaban y yo no avanzaba, hasta que llegó un momento donde, mis hermanos, me quedé sin fuerza. De pronto llega un yate, no les miento, la altura de ese yate era como de allí arriba, tan grande era. Y un señor se tira y empieza a nadar. Ya llega un momento donde escucho yo a don Daniel y decir: no más, Manrique, devuélvase al bote. Entonces yo vuelvo a ver el velero y empiezo a nadar y ya no tengo fuerzas. Estoy sin fuerzas. Ya no era fuerzas para poder llegar al bote, era fuerzas para mantenerme por arriba del agua. Ya no tengo fuerzas, lo di todo. Y entonces veo como ya ahora lo poquito que floto y las olas me golpean y yo ya no puedo. ¿Saben? Mi vida en segundos, yo digo: o sea, dependo de ti, Señor, por favor ayúdame. Y con lo poquito que flotaba, yo inmediatamente: ¿dónde está el Señor que se tiró? Cuando de pronto escucho, fue como una respuesta preciosa, y el Señor llega y dice: tranquilo, yo me encargo, ¿verdad? Y Él mete el brazo y de hecho lo hizo así, el hombro me quedaba aquí, y simplemente Él me llevó hasta el bote, me puso, se volvió a tirar, cortó una vela, fue rápido, pero rápido, cortó la otra, se devolvió. Era un pescador, tienen una capacidad, eso es lo que hacen todo el día, ¿verdad? Y se volvió a subir, y ya cuando estaba en el bote volvió a ver al capitán. Bueno, también rescató al capitán, ¿verdad? Y ya nos tiene a los dos ahí y nos dice: ¿cómo se les ocurre hacer eso? Y nos regañó a los dos, ¿verdad? Yo en mi carne nada más hice: fue culpa de él. Quiero recordarles eso: mi vida depende de ti solamente, Señor. ¿Saben qué están pensando, qué están sintiendo los de adentro del arca? Yo les conté, esta es una enorme caja de madera, con una ventana y en la parte de arriba con 3 pisos. Es oscuro adentro. ¿Cómo se han movido los sonidos de la madera crujiendo? Los animales, seguro que en silencio. Los olores, ¿verdad? La ansiedad adentro de este gran bote moviéndose. Y ahora nuestro texto nos presenta a Dios como un Dios fiel, como un rescatador fiel que prometió rescatar, y porque lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces esta historia tiene que animarnos en esta manera. Claro que es necesario que la iglesia sea animada constantemente cuando lee las historias de la Biblia, para recordarse el carácter del Dios que lideró que se escribieran cómo sucedieron las cosas según el registro de Noé. Ustedes vieron el detalle. Esto no es un mito, esto no es una historia simbólica. ¿Vieron el detalle con el que Moisés dice tal día, tal mes? Para Moisés la historia sucedió tal como dice allí. No tenemos ni una sola pista que nos permita decir de que esta era algo que él simplemente, lo que importaba no eran los detalles, sino que tal vez las ideas principales. No,
todo detalle ahí para Moisés sucedió tal y como está allí. Entonces, dejémonos juntos ser recordados en esta mañana. Yo no sé tu situación, pero tú sí la sabes. Entonces, en medio de tu situación, recuérdate que Dios es un rescatador fiel. La semana anterior, Él se presentó como un rescatador soberano. ¿Por qué soberano? Bueno, porque el pecado sobre el mundo, el pecado que el mundo practica, lo colocó bajo el juicio de Dios. Dios no es alcahueta, Dios no simplemente porque te ama hacer lo que quieras con tu vida. No, eso no es amor. Dios diseñó con propósito la humanidad, y la humanidad se declaró ella misma enemiga de Dios al decir: no, Señor, no tú, pero nosotros establecemos lo que es el bien del mal, lo bueno de lo malo. Y entonces todo el capítulo 1 al 9 nos describe cómo la humanidad completa en ese tiempo estaba bajo el juicio de Dios. En capítulo 7 nos describe a Dios determinando castigar la humanidad, porque eran personas creadas a su imagen, diciendo mentiras sobre Él, por la manera en la que se comportaban y vivían. Y dice que toda intención de los seres humanos en ese momento, lo que tenían en el corazón era querer hacer el mal puro. Entonces Dios decide eliminar imágenes contaminadas, imágenes haciendo lo que quisieran con sus vidas, reflejando y diciendo cosas no ciertas sobre Dios. Y Dios elimina, así es como dice, limpia la faz de la tierra de imágenes que anda diciendo cosas que no son ciertas sobre Dios en la manera en la que viven, con la manera en la que viven. Dios, rescatador, soberano. Soberano para formar, soberano para dar, soberano para quitar. Un rescatador soberano, pero al mismo tiempo decide salvar un remanente, un grupito pequeño, por gracia y por medio de la fe. Y decide apiadarse, tener misericordia sobre un grupo pequeño, para poder que la creación empiece de nuevo, para poder otorgarle a la humanidad una oportunidad más, para que tenga un nuevo comienzo. Y entonces la historia nos menciona, nos muestra cómo ahora Él ha prometido traerlos a puerto firme, a un nuevo comienzo, a una creación limpia de los efectos del pecado, y ahora lo lleva a cabo. Y ese es nuestro capítulo 8. Saben, vemos a Dios cumplir lo que prometió. Vemos a Dios no solamente cumplir, pero no olvidarse de aquellos que Él considera suyos. Y creo que eso es un principio que lo vemos en la familia de Noé, en el arca misma, pero también funciona igual en nuestras vidas. Y déjamelo repetírtelo. Tu Dios, mi Dios, tu papá celestial, mi papá celestial, si en Cristo, Él es fiel de cumplir sus promesas y no se olvida de los que Él ha hecho y considera suyos. Si tú eres su hija, si tú eres su hijo, si tú eres suyo, no se olvida de ti. No tiene una mala memoria, tiene perfecta memoria, está en todo lugar, tiene toda capacidad, no se olvida de los suyos y promete, cumple lo que promete. ¿Tiene sentido? Ese es nuestro Dios. Y con ese Dios es con el que batallamos nuestros días. Mira lo que dice el primer versículo. Entonces Dios se acordó de Noé. Mis hermanos, seamos, por ejemplo, seguro que Dios tiene problemas de memoria. No, ¿verdad que no? Entonces eso se acordó no quiere decir es que se le había olvidado y ahora se recordó. ¿Qué está queriendo decir? Está pasando de capítulo 7 a capítulo 8. En pide que se construya el arca, manda el diluvio, está sosteniendo los seguros entre el diluvio. Ahora Él pide que baje las aguas porque quiere llevarlos a un nuevo comienzo. Entonces a eso se refiere con recordó. Se recordó, lo que está diciendo es que continuó determinado haciendo el plan que se había trazado, y es que la humanidad empiece desde cero, limpiando de todo vestigio del pecado. Entonces dice que
todas las bestias y todo el ganado que estaban con él en el arca, se recordó, él se determinó, estaba involucrado en lograr lo que estaba planificado hacer por medio del diluvio. Entonces dice que Dios hizo pasar un viento. Noé está queriendo comunicar de que Dios está en control. Si con su propia voz Él hizo que las fuentes del suelo y las fuentes del cielo se rompieran para formar el diluvio, ahora está diciendo que con su mano propia, un viento cierra las fuentes del diluvio. Ahora quiere regalar salvación, una nueva vida, una nueva creación. Entonces con un viento dice que Él controla soberanamente lo que había sucedido y ahora quiere que baje el nivel. Entonces el texto nos deja ver cómo en el control de Dios está disciplinar, cómo en el control de Dios está rescatar y salvar, cómo en el control de Dios está también hacer posible que alguien tenga un nuevo comienzo, una vida nueva. Entonces el texto en versículo 3 habla que después de 150 días dice que las aguas habían disminuido. Versículo 4 habla y empieza a mencionar fuertes como decreciendo, fueron bajando, los niveles fueron cada vez menos y menos y menos. Al punto que describe cómo de pronto la cima, las puntas, las partes superiores de las montañas se empiezan a poder observar. Ahora, ¿dónde está Noé? En el arca, a semioscuras, sin poder ver todo esto. Entonces la realidad que está describiendo hasta ahorita es como Dios la ve. ¿Qué está haciendo Dios? Soberanamente haciendo posible que ellos puedan tener una nueva realidad, para que puedan vivir ahora reflejándolo de manera dependiente, dejando que Dios sea el que establece lo bueno de lo malo, dependientes de la palabra de Dios, un nuevo comienzo. Y entonces allí es donde vemos cómo ahora, en versículo 6, después de 40 días, Noé abre la ventana. Esa es una ventana en la parte superior. Y dice que se da cuenta de que ya la lluvia ha cedido y que ahora las aguas están disminuyendo. Entonces dice que usa dos aves. Primera, un omnívoro, un cuervo, que también es carroñero, pero es omnívoro. El cuervo es un animal que puede comer plantas, pero también puede comer animales, matarlos. Pero especialmente el cuervo normalmente se alimenta de cosas muertas que se están pudriendo. Y dice que lanza el cuervo. Ahora, ¿dice que regresó el cuervo? No. Porque ¿qué era lo que sobraba en esa situación? Un montón de personas y un montón de animales muertos. Entonces el cuervo no vuelve. Porque el cuervo posiblemente encontró dónde alimentarse y dónde colocarse. Ahora dice que manda una paloma. La paloma es herbívora, solo come plantas. Y entonces la envía y la paloma va y regresa, conociendo de que no ha habido mayor cambio. De nuevo Moisés le está diciendo a los israelitas, y el texto nos está diciendo hoy que el destino de Noé y su familia está en las manos del Señor. ¿Verdad? Noé no puede generar nada, tiene que esperarse al tiempo del Señor para ese rescate, tiene que esperarse al tiempo del Señor para ese nuevo comienzo, tiene que esperar pacientemente a que Dios cumpla sus promesas. ¿Les suena eso conocido? Dios cumple sus promesas en su tiempo, en su momento. Los receptores de las promesas, lo que tenemos que hacer es que esperar pacientemente, sabiendo que es soberano para cumplirlas. Pero los vuelvo a la historia. Entonces ellos están esperando, abre la ventana, envía la paloma vuelve sin nada. 7 días después vuelve a enviar la paloma, y ahora la paloma viene con una ramita verde recién arrancada. Entonces para Noé eso es indicativo de que hay vida nueva. Ya Dios empezó a hacer la parte suya, a generar una nueva creación, vida nueva. De ahí sobresale el principio de sabiduría que dice que para que haya vida tiene que haber muerte, que después de la muerte hay vida. Y bueno, y resulta que entonces Noé ahora sí entiende, es el tiempo del Señor, es el tiempo del nuevo comienzo, y dice que manda quitar toda la tapa superior, el techo superior del arca. Entonces ya ahí no es solamente Noé, es su esposa, sus hijos, las esposas, todo el mundo viendo que ahora sí las aguas bajaron y que hay una nueva realidad para ellos, un nuevo comienzo.
creo que han confirmado el principal atributo de Dios en ese momento. Se vuelven a ver unos a otros y pueden llegar y decir, se los dije, Dios es fiel. Vean lo que hizo. Dios es fiel, ahora lo pueden observar. Este principio es primario. Mis hermanos, ¿cómo aplicar este principio en nuestras vidas? Primero es entendiendo lo que un atributo es. Un atributo no es solo una característica de Dios. La fidelidad de Dios no es solamente una característica. Es más que eso. La palabra atributo es una característica muy, muy particular porque habla de la naturaleza de la persona. Si ustedes me vuelven a ver a mí y dicen, tiene barba, eso es una característica. Ahora, ¿eso dice quién soy yo y cómo soy yo? No, es algo externo nada más. Si yo me quito la barba sigo siendo la misma persona, ¿cierto? Entonces un atributo es diferente de una característica. Un atributo habla sobre cómo es la esencia de la persona. Dios por esencia, por naturaleza es fiel. Entonces déjame aplicarlo eso a tu vida, que la fidelidad de Dios sobre la vida de una persona no depende del carácter de la persona ni de la conducta de la persona, depende solamente del carácter de Dios. A veces luchamos con ver el cumplimiento de las promesas de Dios como algo lejano y lento, como algo que tal vez podemos mover y producir, como algo que nos tenemos que merecer. Eso es la manera humana de verlo, pero la realidad es de que Dios cumple sus propósitos y cumple sus promesas de acuerdo a su carácter, a cómo Él es. Yo no sé si les ha pasado, pero me he visto en los peores momentos de mi vida y Dios sigue siendo fiel conmigo. ¿Les ha pasado? Hay un canto que cantamos muchas veces que dice, tú has sido bueno en verdad. Y saben, cuando yo leo esa canción, lo primero que yo me pregunto es, ¿hasta cuando yo no he sido fiel? ¿Hasta cuando yo no he sido bueno? Y Él sí ha sido bueno. Quiere decir que Él actúa de acuerdo a su carácter, no al mío. Cuando más lo necesites, cuando más dudes, cuando más tengas miedo, cuando más temas, cuando más estés sufriendo, acuérdate, recuérdate que Él es fiel por naturaleza. Y Él ha dicho que Él es fiel para contigo, en Cristo. Él es fiel para contigo. Si no resuelve, si no responde, si no vemos quitar la situación, eso no quiere decir de que Él no es fiel. Es de que el plan de Él para esa situación está marchando. Necesita ser paciente, tal y como Noé lo fue. Hasta que venga ese tiempo, hasta que venga esa manera en la que podamos ver. No siempre va a eliminar el sufrimiento, no siempre, pero siempre vas a poder ver su fidelidad desplegada y mostrada de distintas maneras. Ten fe y persevera en medio de esa situación. Ahora, ¿cómo fue Noé fiel a Dios? Obedeciéndolo, mientras esa promesa, cumplimiento de esa promesa vendría. Le fue fiel al pie de la letra, mientras Dios cumplía su promesa para su vida. ¿Sabes? Estaban ahí con su familia, con sus hijos, con sus esposas, con los suyos, en media prueba, y Noé confiaba que él le obedecía a Dios al pie de la letra, mientras Dios lo salvaba, lo que había prometido hacer. ¿No ese principio lo podemos vivir nosotros también? Mientras nosotros vivimos con los nuestros, salimos a trabajar, salimos a enfrentar el mundo, enfrentamos nuestras situaciones, nuestras necesidades. Algunos de ustedes me han contado recientemente tiempos donde no han tenido trabajo, tiempos de enorme prueba. Bueno, lo que te toca, lo que me toca es confiar en el Señor, depender del Señor, obedecerlo al pie de la letra, satisfacerlo, complacerlo con todo lo que podamos. Mientras Él promete lo que ha prometido, cumple lo que ha prometido. Protegernos, proveernos, ayudarnos, interceder por nosotros. Muy bien. Ahora vemos el segundo tema, la fidelidad de Dios. El primer tema, que
que quiere mostrar Moisés, la fidelidad de Dios. Ahora el segundo tema, nuevo comienzo. Mira el versículo 14. Dice, en el mes segundo, en el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces Dios dijo a Noé, sal del arca, tú y contigo, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente, de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora vea lo que dice como propósito. Dice, ¿para qué? Se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Las mismas palabras que entregó Dios cuando creó a Adán y a Eva. Los bendijo, los santificó, los bendijo. ¿Qué quiere decir bendecirlos? Hacerlos aptos para lograr su propósito para con ellos. Fueron creados a su imagen para reflejarlo, para depender de Dios y reflejarlo y representarlo. Entonces por eso los bendijo, listos, pueden hacer su labor. Luego que les dijo, multiplíquense y administren la tierra. Entonces lo que buscaba a través de Adán y Eva es que viviesen, poblaran, se multiplicaran para que el reflejo de la imagen de Dios, su carácter, se mostrara por todo lado. ¿Tiene eso sentido? Ese era el propósito de la humanidad. Pero el pecado lo afecta todo. Y vemos lo que termina siendo la humanidad en las historias que hemos estado leyendo. En este momento, Dios ha limpiado físicamente de personas con una imagen corrompida sobre él. Y ahora le da a esta familia un nuevo comienzo y le vuelve a dar el mandato. Esta familia vuelve a recibir el mandato de vivir para la gloria de Dios, de vivir para reflejarlo, con la manera en la que viven, con lo que dicen, con lo que piensan, con las decisiones que toman en cada área de su corazón y de su vida. En la manera que Noé trataba a su esposa, en la manera que la esposa de Noé lo trataba a él, en la manera que trataban a los hijos, en la manera que trataban a los animales, en la manera de trabajar el día a diario para proveer las necesidades. Ahora, también en Cristo tenemos un nuevo comienzo. El principio que está allí puesto, sabemos de que van a volver a pecar, sabemos de que las siguientes generaciones van a volver a hacer con la imagen de Dios lo que mejor les place. En Cristo finalmente hay un nuevo comienzo. Y eso es algo que es una realidad para todos, muchos de los que están aquí presentes. Porque ahora no solamente hemos sido en Cristo por medio de nuestra fe y por gracia sin merecerlo, cuando creemos, tenemos fe en la obra de la cruz, en tu lugar y en el mío, nuestros pecados fueron perdonados y caminamos por la vida como hombres y mujeres perdonadas, transmitiendo a otros la misma misericordia no merecida que hemos recibido, viviendo para traer gloria a Dios en todo lo que hacemos, viviendo con Dios como nuestro Padre Celestial, un nuevo comienzo. Ahora déjame contarte algo. El nuevo comienzo que ha sido regalado a los cristianos no es al principio de su vida cristiana. Ese nuevo comienzo en realidad dura los 80, 70, 90, 100 años que el Señor te regale de vida a ti y a mí. Porque luchamos con nuestro propio pecado todos los días. Luchamos con perseverar todos los días, con mantenernos unidos todos los días, con vivir para su gloria todos los días. Pero esta es una nueva realidad que se hace posible en Cristo. Quiero hablarle a todos los jóvenes que están aquí presentes. ¿Sabe? El Señor me salvó cuando yo tenía, no tuvo que haber sido mucho después de ese evento, de ese velero. En ese velero claramente yo no era un creyente, pero yo ya andaba con esta familia cristiana. Y esta familia vivía el Evangelio y hablaban y leían la Biblia y yo solamente observaba y leía lo que todos decían. Y me acuerdo que iban a la iglesia. Entonces, un año después de este evento, donde veo que mi vida no depende de mí, sino de Dios, empiezo a escuchar sobre las buenas nuevas en Cristo. De que Cristo murió en la cruz por el perdón de mis pecados. Y me acuerdo que sí lo escuché por aquí.
Y por aquí, ¿qué? También salió. Entonces, yo iba a la iglesia todos los domingos, iba a los estudios bíblicos, ¿verdad? Pero también en mi corazón había otra actitud. Seguía así, no había cambiado mayormente. Pero después el Señor siguió haciendo su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué quiero decirte a los más jóvenes? Sí te puedo decir que no más de un año después, el Señor viene y hace un trabajo en mí, me hace ver que hay un vacío enorme en mi corazón, que no nací con Cristo, no nací con Dios, que no soy automáticamente hijo o hija de Dios porque mi mamá y mi papá creen en Dios o porque son cristianos, que es una realidad que tengo que enfrentar personalmente, enfrentar mi pecado y cómo Dios lo ve y lo ha juzgado y poder venir y decirle a Dios con toda sinceridad, ya no más Dios, perdóname de todo corazón, por favor sálvame, estoy dispuesto a creer lo que la Biblia dice de que necesito salvación. Si tú no has hecho esa decisión, quiero invitarte a que lo consideres. Puedes buscarme o buscar a alguien, a tus papás con quienes te han traído, para que te puedas asegurar de que hayas recibido y entendido el regalo de salvación. ¿Y por qué quiero hablar contigo de esta manera? Porque eso cambió mi vida. Era estudiante de universidad, trabajador a tiempo completo, miembro de familia. Todas esas áreas cambiaron, hasta mi manera de ver un potencial matrimonio o una relación o fundar una familia. Todo lo cambió. Y saben, gracias a Dios pude comprobar la diferencia entre alguien que Dios salva a los 50 años o a los 21. Y las consecuencias y las decisiones de las que Dios me salvó, porque vino a mi vida cuando estaba empezando. Y la diferencia de consecuencias que otros sufren, que yo no tuve que pasar, porque Dios empezó a guiar desde muy joven. Él te puso un temor de Él muy joven. Y solo por gracia, sin merecerlo. Por eso quiero llamarte con respeto y con humildad que consideres a Cristo. Y si ya lo has hecho tu Salvador, sigue contra viento y marea, siguiendo a Cristo. Y su obra se va a ver fuerte y latente en su respectivo momento. Y vas a poder confirmar lo que ese viejillo hace tiempo dijo ahí, el pastor Manrique Salazar, era cierto. Y lo vas a poder, y vas a poder, ¿sabes qué? Recoger los frutos de lo que sembraste. Hoy, por gracia, yo estoy recogiendo esos frutos. Muchos de ustedes, cierto, los están recogiendo esos frutos. Y así que te invito a que lo consideres, porque es una decisión enorme, importante de vida. Saben, ahora entramos a los últimos versículos. Estos versículos son increíblemente importantes. No son solo una historia, tienen muchísima verdad que es importantísima para la vida de toda persona. Dice que Noé, ahora sí, Dios lo llama, versículo 20. Dice que Dios lo llama. Entonces Noé, Dios dice que sale, en el versículo 18, salió pues Noé con él y con sus hijos y con todos los animales, y dice que edificó un altar al Señor. ¿Cuánta comida le quedaba a Noé en el arca? Ya tenía casa y refugio donde vivir él y su familia. Tenía ya un lugar bueno y seguro donde empezar la nueva civilización. Y dice que pasa por la puerta, no sale a buscar trabajo, ¿verdad? No sale a buscar comida. Dice que en vez de edificar un refugio, edifica un altar, trae de los animales limpios, los sacrifica y los rinde como un sacrificio de expiación a Dios. Ahora, pausa, deja ahí lo que te acabo de decir. Moisés también escribió los otros libros de la Biblia, los 4 más del Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, Génesis, pero también Números, Levíticos, Deuteronomios. En Levíticos, Moisés establece el sistema sacrificial para Israel. ¿Qué es lo que establecía? Decía, todos somos pecadores. Cuando nos dejamos quebrar por nuestro pecado, cuando nuestros pecados nos confrontan y nos sentimos completamente
agobiados por el peso, el dolor de haber ofendido a Dios, tomemos un animal inocente para que muera en nuestro lugar. Entonces el sistema sacrificial establecía una persona sumamente arrepentida, sumamente afectada por su propio pecado, que tomaba animales inocentes para que murieran en su lugar, para el perdón de sus pecados. Esos animalitos morían inocentemente, sin merecerlo, por esa persona. Entonces esa persona se iba para la casa, les estoy resumiendo Levítico 1, se iba para la casa, vivía su vida para agradar a Dios y volvía a pecar. ¿Y qué hacía? Se volvía a quebrantar, se volvía a agobiar por su pecado y volvía a venir donde el sacerdote y le presentaba otro sacrificio. El sacerdote tomaba el sacrificio y lo quemaba, y esas cenizas y el resto que se quemaba eran como un aroma agradable a Dios. Ahora pregunta, ¿qué era lo agradable a Dios? La muerte del animal inocente, lo que el sacerdote hacía en el fuego, o lo que le agradaba a Dios era la persona completamente arrepentida y quebrada por su propio pecado. Pues eso es lo que a Dios le agradaba en ese momento. Por eso Jesús le decía a los fariseos, Dios no quiere sus sacrificios, lo que quiere es su corazón arrepentido, agobiado por su propio pecado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Ahora sí, vuelvo a lo que les acabo de decir sobre Noé. Noé entiende que él se merecía muerte, que el juicio de Dios estaba sobre él también, sobre su esposa, sobre sus chiquitos y las esposas de sus chiquitos. Pero él sabe que por gracia y por medio de la fe Dios lo perdonó. Entonces él toma un sacrificio inocente, completamente quebrado por su no merecimiento de su salvación, y lo ofrece a Dios. Y Dios lo ve como aroma agradable, pero lo que ve como aroma agradable es su corazón completamente arrepentido. Es una manera de... Moisés lo que está diciendo, Noé le pidió perdón a Dios por sus pecados. Noé ofreció esos animales inocentes porque era el sistema establecido y le pide perdón. En esta mañana, cuando pensamos qué es el mayor, si podemos apreciar el rescate que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, la respuesta tiene que ser como de Noé, como corazones que se afectan fácilmente cuando pecan, que no simplemente se vuelven insensibles al pecado, pero que viven en adoración personal a Dios. Ese es el corazón y esa es la verdadera adoración. El Nuevo Testamento lo presenta, que somos como sacrificios vivos, que con nuestras vidas, todas nuestras áreas las presentamos como un sacrificio para que Dios haga con ellas todo lo que quiera, posesiones, pensamientos, propósitos, metas, todas para que Dios haga con ellas lo que Él quiere y traiga gloria. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios responde al rescate soberano, responde al rescate fiel con una adoración dependiente de Él. Dios no quiere ser adorado como usted quiere adorarlo. Dios no quiere ser adorado como yo lo quiero adorar. Dios quiere ser adorado como Él ha revelado, Él quiere ser adorado. ¿Tiene sentido? Lo conocemos para poder aprender cómo darlo, cómo adorarlo de una manera más fiel, más congruente a su palabra. ¿Sabes? En Cristo podemos celebrar la mayor expresión de la fidelidad de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, hemos sido rescatados en grupo, insertados en un cuerpo. En Cristo nosotros celebramos unidos en un cuerpo, adoración espiritual, agradecimiento a Dios. Pasen, los miembros del equipo de oración pueden pasar, por favor. Saben, como iglesia somos llamados domingo tras domingo a celebrar la justicia mostrada de Dios en Cristo Jesús, que por gracia nos ha salvado. Ustedes y yo en Cristo tenemos un nuevo comienzo. Lo que Dios nos lleva es a mostrarle a nuestros hijos ese nuevo comienzo, a figurarlo, a vivirlo en medio de ellos. ¿Sabes? Por amor que Dios rescató a las personas del arca.
Es por amor que Dios nos ha rescatado. Y en respuesta a ese amor vivimos para darle gloria con todo lo que hacemos. Nosotros lo que somos adoradores. Eso es lo que somos. Lo que Dios quiere son corazones que quieren adorarlo con todo lo que tienen y con todo lo que hacen. Recuerda, has sido insertado e insertada en un cuerpo para que juntos como cuerpo, semana tras semana, le demos adoración. Busca las reuniones de los creyentes en esta iglesia, desde las reuniones de los grupos ADN o ADN, desde las reuniones del ministerio de hombres o mujeres, las reuniones de todos los domingos, porque es cuando el cuerpo se reúne para que pueda dar servicio de adoración a Dios. En nuestros grupos pequeños buscamos no solamente cuidarte y que se cuiden los unos a los otros, pero crecer en la palabra de Dios, ser pastoreados, sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. En los otros espacios tienen la oportunidad de seguir ofreciendo sacrificio de oración unidos como iglesia. Te animo de todo corazón a que uses esos espacios para poder juntos rendir ese servicio de adoración a quien Él ha sido solamente fiel contigo y conmigo. Amén.